Ahora ya estamos grabando y ahora ya podemos jugar a lo que nos gusta. Fenomenal. Pues, a ver, yo te lanzo una pregunta que me suelen lanzar mucho a mí, por ver si, bueno, porque me interesa un poco ver cómo la respondes tú, ¿no? O sea, mucha gente, sobre todo gente que está empezando con el eneagrama, tiene mucha duda de si está observando un poco lo que hace, que yo siempre le digo, no es lo que haces, es para qué, pero bueno, y siempre tienen la duda de, esto es por el ala, esto es por la flecha, esto es por mi eneatipo, y, y no sé, bueno, ¿cómo responde usted? Pues vamos a ver. Un- Eh, los seres humanos somos más que nuestro eneatipo, ¿vale? Entonces tenemos unas experiencias, tenemos una historia, tenemos unos traumas, tenemos unas capacidades. El eneatipo solo aparece cuando estamos en un comportamiento reactivo, cuando estamos defendiéndonos de algún miedo inconsciente que estamos interpretando en la realidad. A lo mejor en la realidad no está sucediendo nada, sino que es mi lectura de la realidad la que supone ese miedo, y se nos ha olvidado que ya somos adultos capaces y no necesitamos probablemente este comportamiento automático, o por lo menos no necesariamente, sino que tenemos otras herramientas, ¿no? Entonces, no todos mis comportamientos se justifican, obviamente, ni desde el eneatipo, ni desde el ala, ni desde la flecha. Ahora, el eneatipo es, sin lugar a dudas, el sistema de gestión. El eneatipo es el filtro a través del cual interpreto la realidad y leo ese posible peligro, que a lo mejor es real o que a lo mejor es inventado. Pero como nuestro cerebro no distingue cuando algo se activa, si es inventado o es real, lo vive igual, pues yo me comporto conforme si aquello fuera real. Pero siempre el eneatipo está. El eneatipo usa el ala o usa la flecha. Pero la flecha o el ala no pueden funcionar sin el eneatipo. Son mecanismos auxiliares que nos permiten tener un mejor sistema de adaptación basado en una estrategia que es la de mi tipo, que admite matices y que no siempre funciona igual. Entonces, esos matices hacen que yo pueda responder a veces incluso de manera completamente opuesta, ¿no? Y pueda ser tremendamente agresivo o tremendamente pasivo desde mi misma estructura. Porque ninguno de los eneatipos maneja igual todos los asuntos en todas las situaciones. Pedro, Un 8, por ejemplo, disculpa, un 8, por ejemplo, no se comporta exactamente igual frente a un adulto que frente a un niño, ¿no? O sea, aparentemente los 8 son siempre de una manera, ¿no? Si vamos al estereotipo. Pero si tú ves a un 8 con un niño, no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está actuando ahí? Entonces, ya no es 8. Por supuesto que es 8. Lo que pasa es que la realidad la lee de otra manera, porque es de otra manera. Y entonces va a tener otro comportamiento. Ahora, ¿puede un 8 tener un comportamiento reactivo contra un niño? Por supuesto que sí. Puede tener una respuesta agresiva y un grito, por supuesto que sí, pero de entrada no. No, entonces todo lo que yo hago tiene que ver con mi experiencia vital. Lo gestiono desde mi eneatipo. Y las alas y las flechas son mecanismos accesorios de mi ego para darme más opciones de respuesta al mundo, para tener más posibilidades de sobrevivir. Cuando estoy en un entorno muy seguro, cuando no me siento amenazado, mis comportamientos son espontáneos.
Y entonces ya no hay eneatipo, ya no hay piloto automático, ya no hay programación. No sé si alguno de vosotros tenéis la experiencia de levantaros por la mañana un día de estos que tienes la suerte de no ponerte el despertador, ¿no? Y te despiertas y vas como a tu ritmo, a tu velocidad. Y de repente, cuando vas por mitad del desayuno, aparecen, uy, pero si yo hoy tenía que. Y entonces el eneatipo que todavía estaba dormido empieza a despertarse y empieza a querer imponer su manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, de lo que era un día pacífico, sin obligaciones en el horizonte, empiezan a aparecer obligaciones, empiezan a aparecer urgencias, que no necesariamente nos vamos a poner a resolver, ¿no? Sino que esas urgencias, algunos eneatipos dicen, vamos a posponerlas, ¿no? Vamos a hacernos otro café. Yo te puedo decir que hoy he tenido uno de esos momentos y he hecho, o sea, tengo un reloj que me mide las pulsaciones. Cuando yo me despierto, está a 65. Y según me pasa eso que acabas de decir, puedo, o sea, es que físicamente puedo decir que suben las pulsaciones. O sea. Claro. Y no sabemos qué es lo que hace que tu eneatipo se despierte en esos momentos de paz y sin obligaciones, pero se despierta, ¿no? Está programado. No sé quién dijo Pedro antes y le cortamos. Yo, perdonas. Es que yo soy completamente neófita en esto. Me inscribí porque me resultó un tema atractivo e interesante. No sé si os nos importa en un par de, o muy brevemente, en un minuto, me podéis explicar el eneatipo. He oído hablar de alas, flechas, ¿qué es? Muy a grosso modo, para que sepa lo más básico y lo más sencillo, por eso. Vamos a ver. Todos nosotros tenemos un mecanismo de adaptación al mundo que se llama personalidad o que se llama ego, ¿no? Este mecanismo de adaptación al mundo es como el software de un ordenador, es la programación, es el programa que dice cómo se utiliza el hardware, o sea, el cuerpo. ¿Ok? Entonces, la personalidad es un concepto de psicología. Y la psicología lo describe como mi personalidad es todo aquel conjunto de características con las que yo estoy identificado y con las que me siento reconocido por los demás y con las que cuando me identifico con ellas me baja mi malestar porque me reconozco, ¿no? Y ese malestar tiene que ver con la necesidad que tenemos todos de ser aceptados, de ser valorados por el entorno, porque si no lo fuéramos, cuando somos pequeños, no nos hubiesen prestado atención y no hubiésemos sido capaces de salir adelante. Entonces, el eneagrama es un sistema que estudia la personalidad y para estudiarla la divide en 9 tipos fundamentales de personalidad. Es una tipología. Entonces, a cada uno de los 9 eneatipos, que es como se llaman los tipos de personalidad que describe el eneagrama, se le atribuyen una serie de características, se le atribuye sobre todo, que es lo más definitorio, una estructura inconsciente, en base a unas experiencias infantiles que pudieran o no ser reales, pero que se viven como reales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no necesariamente para tener una estructura basada en el abuso infantil, tus padres han tenido que abusar de ti. Pero tú sí que has podido tener la percepción de que abusan de ti porque tu madre insistía en que te lo comieras todo. Y entonces tú más de una vez en tu infancia has tenido que comer sin hambre y eso ha hecho que tú sientas que tu madre era una agresora contra ti.
de algún modo inconsciente. ¿Ok? Vale. Entonces, esta tipología de personalidad tiene la característica de que está desarrollada en torno a un símbolo geométrico. Y este símbolo geométrico, no sé si lo has visto o no. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Vale. cuando Pues, me escribí. pues este símbolo geométrico coloca los tipos alrededor de la circunferencia en 9 puntos. Entonces, las alas son el tipo que está inmediatamente antes e inmediatamente después del mío. Yo, por ejemplo, soy un 7 y entonces tengo una ala 6 y una ala 8. Ah, vale. Y las flechas son las líneas que están conectadas por la figura interior. Entonces, mi eneatipo 7 está conectado con el 5 y con el 1. Entonces, yo en determinados momentos, para adaptarme al entorno, puedo expresar características de 6, de 8, de 1 o de 5. Y entonces hablamos de que tengo una de mis alas activa, una de mis flechas activa. Es una manera simple de llamarlo, ¿no? La gente, Vale. a veces dimos, cuando el 7 se va al 1, cuando el 7 se va al 5, no nos vamos a ningún lado, pero lo que queremos decir es que esa parte de nuestra estructura de personalidad se activa. ¿Ok? Vale. Ha quedado claro. Gracias. Vero dice que tiene mala conexión y no sabe si podrá conectar la cámara o el audio. Pues haz lo que puedas, Vero, y si no nos pones la preguntita en el chat y ya tendríamos que tener, me encantaba a mí esto de los presentadores de televisión antiguos con las tarjetitas, ¿no? Entonces me pasan aquí una pregunta de Vero que dice que más preguntas. ¿Puedo hacer? Sí, claro. Bueno, imagínate que hay muchas mías que son para seguir viendo 5-4, ¿no? Igual esta es de otra cosa. No sé si todos los formadores de enneagrama en algún momento, si hacen lecturas, hacen test. Si el 5, la energía del 5, cuando sale muy baja, cuando el eneatipo es otro, ¿no? El 5 como atributo, cuando sale muy bajo, si significa algo en especial, porque yo leí que tenía que ver con un miedo a algo de la realidad. Y no entendí por qué la energía baja del 5 como atributo tiene relación con un miedo a la realidad, porque yo pensé que es un miedo del eneatipo 5, no que podía tener que ver con los demás. Yo no te puedo responder a esa pregunta porque supongo que cada persona que diseña un test le da un sentido a las cosas. Entonces yo no quiero decir que el test esté bien o mal, no tengo ni remota idea, pero los test son problemáticos porque las personas no siempre responden cómo son, sino cómo les gustaría ser. Y cuando hablamos de los atributos negativos, a veces también los exageramos, ¿no? Yo es que soy perezoso, no soy súper perezoso. Pues no sé por qué, a lo mejor la idea de ser una persona perezosa está más en mi pasado y ya he cambiado cosas sobre eso, pero sin embargo sigo diciendo que soy más perezoso de lo que soy. Entonces, hasta donde yo sé, porque yo también he hecho mi propio test, los tests funcionan por comparación, ¿no? Entonces, hay un valor que es más importante porque otros valores que están al lado son más bajos. Entonces, dependiendo de cómo te pregunten las cosas y en qué orden, pues claro, si tú en la pregunta 3 te declaras perezoso, en la pregunta 7 de alguna manera tienes que mantener ese hilo. ¿Vale? Entonces, los test siempre decimos que son una ayuda, que son una herramienta, pero que nunca nadie debería decidir su tipo porque lo dice un test. Porque los tests son solamente herramientas y como herramientas no siempre las utilizamos bien. Ahora, ¿qué es esto del miedo a la realidad del 5? ¿No? Yo no sé
todos los egos tienen miedo a la realidad. Lo que pasa es que en el eneatipo 5 hablamos de el miedo a no estar preparado para aquello que la realidad pueda demandar de mí. Y por lo tanto, cuando entro en el mundo de la experiencia, no soy capaz de defenderme, me quedo sin recursos o me quitan los recursos que tengo y no soy capaz de recargar recursos nuevos. En ese sentido podemos hablar de que el eneatipo 5 tiene miedo a la realidad, pero el eneatipo 7 tiene miedo a la realidad porque hay parte de la realidad que le parece oscura y que no quiere ver. Y algunos eneatipos tienen miedo a las realidades externas y otros eneatipos tienen miedo a las realidades internas, ¿no? Voy a bajar un poco aquí, que si no estoy excesivamente iluminado y ya parecía que el siguiente que iba a preguntar iba a ser o San Gabriel o San Rafael. Supongo que San Rafael, ¿qué pasó? Yo sé de Córdoba. Ahora, por seguir con el argumento, todos los 5, todas las personas que tienen el eneatipo 5 serían capaces de reconocerse en ese atributo, así expresado. Probablemente no. Entonces, necesitamos desarrollar el concepto para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Claro, eso no se hace tampoco en los test. Okay. Bueno, Francisco tiene una pregunta. Hola, lanza una pregunta. Si la reacción emocional del sentimiento es la vergüenza, ¿cómo podría ver y entender esta relación con la búsqueda de su identidad y significado siendo 4? ¿Cómo es su diferencia con los otros 2 emocionales? El tema de la vergüenza. Vamos a ver. En algún momento de mi formación, en el Enneagram Institute, a nosotros nos enseñaron que efectivamente la emoción central de la tríada emocional o del sentimiento era la vergüenza. Pero a diferencia del miedo y a diferencia de la ira, la vergüenza no es una emoción de supervivencia. La vergüenza es una emoción social. Es una emoción social porque se siente en relación a otros. No es una emoción de supervivencia porque no ayuda a sobrevivir, sino que ayuda a relacionarse. Entonces, hace ya mucho que casi todo el mundo en el enneagrama, aunque los libros sigan, muchas de las veces en los libros se siguen contando versiones antiguas, no se han actualizado, se habla de que la emoción central en los eneatipos emocionales es la tristeza. Y esa tristeza está asociada a no ser reconocido o a no recibir atención o a no ser valorado por quien en realidad soy, y por eso me veo obligado a generar una falsa identidad, un personaje, una máscara. 2, 3 y 4 son los eneatipos más definidos por generar una falsa identidad. Una falsa identidad que tiene que ver con intentar recibir atención y validación, ya que lo que yo soy no merece atención y validación, voy a mostrarme como creo que los demás van a valorar. Y en ese juego, el eneatipo 2 se apropia de las emociones positivas y tiene prohibido expresar las negativas, y el eneatipo 4 se apropia de las emociones negativas y tiene prohibido expresar las positivas. Mientras que el eneatipo 3 se desapropia de todas sus emociones para intentar ser más eficaz a la hora de conseguir sus objetivos y que sean sus objetivos los que le traigan la imagen que desea.
Entonces, cualquiera de estos 3 eneatipos, cuando su máscara queda en evidencia, sienten vergüenza. Pero esa gestión de la vergüenza normalmente no se expresa, sino que lo que hacen los 2, los 3 y los 4, cuando le quieres destapar la máscara, es ponerse bastante hostiles, es ponerse bastante secos y un poquito agresivos e intentar afirmarse en esa imagen. ¿Ok? Entonces, la búsqueda que tiene el eneatipo 4 es la búsqueda de ser reconocido por su valor, pero como no está en contacto con él, genera un valor artificial que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con cómo me afectan las cosas. Hay una parte de eso, como en todos los eneatipos emocionales, que tiene que ver con la comparación. 2, 3 y 4 se comparan con el entorno a la hora de poner los colores de esa máscara, ¿no? Lo que pasa es que todo esto siempre tiene un doble juego, porque el eneatipo 2 se muestra como que es menos, pero en el fondo es una falsa humildad, porque por debajo tiene un complejo de superioridad. El eneatipo, el eneatipo 4 se muestra como superior, como más especial, como más sensible, cuando por debajo lo que tiene es un complejo de inferioridad. Y el eneatipo 3 tiene un complejo cambiante de superioridad e inferioridad, porque en realidad, como está desconectado de su centro, nunca sabe si es más o nunca sabe si es menos. Entonces, no es tan fácil hablar de este asunto. Y luego, si incluimos el tema de los instintos, no es igual ser un instinto social dominante, que te hace muchísimo más sensible a la vergüenza y al mismo tiempo muchísimo más impune a la vergüenza, porque cualquier atributo que expresamos tiene que ver con la polaridad, que ser un eneatipo de conservación o que ser un eneatipo sexual. Probablemente los eneatipos que tienen el sexual dominante sean los más no impunes, pero sí impúdicos a la hora de conseguir sus objetos del deseo y les resulte más fácil exponerse más allá de la opinión de los demás. Entonces, no sé si exactamente podemos hablar de que haya un patrón distinto entre 2 y 3 y 4 con respecto al tema de la vergüenza, porque obviamente cada uno de estos eneatipos se avergüenza de todo aquello que es real en ellos y está oculto bajo la máscara. Probablemente en el eneatipo 2 lo que más le avergüence sea su falsa generosidad, ¿no? Sus necesidades que está intentando satisfacer de manera indirecta, aunque muchas veces ni siquiera es consciente de esto, ¿no? Por eso cuando le levantan la máscara lo pasa tan mal. O el eneatipo 3 lo que oculta es todo aquello que ensombrece su imagen, ¿no? Todo aquello en lo que no se considera que es una persona brillante y destacada. Y por eso ni siquiera va a permitir que se levante la máscara, porque esa parte, si ha podido, ya la ha borrado, ¿no? Es muy difícil que le podamos destapar. Claro que el eneatipo 3 tiene esa capacidad asombrosa de que cuando le sacan sus vergüenzas les da la vuelta y las convierte de nuevo en bisutería fina, ¿no? Y el eneatipo 4 se avergüenza de todas aquellas cosas en las que es como los demás, que son un montón, porque en el fondo todos somos muy iguales y todos somos muy distintos, ¿no? Francisco, no sé si te he contestado, me he ido por las ramas, he hablado de más. Dinos algo en el chat.
Igual se ha aburrido y se ha ido, no lo sé. Hola. Pues no sabemos lo que opina Francisco Guillermo de esta respuesta que le hemos dado. Así es que vamos a ver lo que dice Vero. Y Vero dice, yo quería preguntar si se puede trabajar el eneagrama con los niños y si hay una edad desde la que se pueda trabajar porque aún están formando su personalidad. ¿Qué significa trabajar el eneagrama con los niños? O sea, realmente lo que nosotros podemos trabajar con los niños es un montón de cosas como la capacidad para reconocer tus emociones y expresarlas, habilidades sociales, tener capacidad de reflexión sobre saber cuáles son tus verdaderas motivaciones. Todas estas cosas son cosas que podemos y debemos trabajar con los niños. El eneagrama sería una herramienta que nos ayudaría a trabajar con eso. Pero no te diría yo tanto desde el punto de vista de compartir con los niños este conocimiento, sino desde el punto de vista de usarlo indirectamente en este proceso con ellos. Yo creo que no existe el eneagrama preventivo, porque el eneagrama parte del reconocimiento de patrones erróneos. El eneagrama parte de que yo tengo que ser capaz de reconocer en mi experiencia anterior para poder luego pillarme con las manos en la masa en el fracaso de todos estos comportamientos programados, automáticos, repetitivos, con los que estoy identificado. Entonces, no es tan fácil trabajar eso con los niños, porque los niños no pueden hacerse cargo de la manera en que los adultos podemos hacernos cargo de nuestros errores, y esos errores pasan por experimentar el sufrimiento, de darnos cuenta que no somos capaces de hacer otra cosa diferente aunque nos gustaría, ¿no? Otra de las maneras que tiene de ver esto es el remordimiento. El remordimiento no es una actividad mental, el remordimiento es una actividad emocional. Las cosas me vuelven a morder el corazón. Cuando yo me doy cuenta a lo largo de mi vida, la cantidad de personas con las que he sido cero empático, es imprescindible, sobre todo si tú trabajas el eneagrama desde el punto de vista del cuarto camino, de las ideas originales de Gurdjieff, es imprescindible que eso te provoque dolor. Es imprescindible que eso te afecte, porque ese sufrimiento es el combustible para tu transformación. Pero eso requiere un nivel de conciencia que tiene que ver con mirar las cosas sin juicio y entender que no pudiste hacer otra cosa mejor. Entonces, este nivel de conciencia de mirar las cosas sin juicio en unas mentes que están aprendiendo a juzgar y que necesitan determinados juicios para manejarse en el mundo que vivimos, no sé si es posible. No digo ni que sí ni que no, yo no sé cómo se hace. Entonces, para mí mi recomendación es que tú puedes utilizar el eneagrama cuando te das cuenta del eneatipo del niño para ayudarle a darse cuenta de cosas. Pero no es necesario ponerle nombre. No es necesario decirle a un niño 2, te veo muy orgulloso, se te está disparando el orgullo. ¿No? Mírate a ver, mírate a ver el orgullo, ¿no? O sea, bastante complicado es
que un niño 2 tome conciencia de sus necesidades, como para encima que se dé cuenta de que está utilizando su agrado, su simpatía con los demás para indirectamente satisfacerlas. No sé, son reflexiones que hago. Entonces, para mí el eneagrama hay que empezarlo a trabajar desde, por lo menos, dice la neurociencia, que hasta los 25 años no se completa el proceso de desarrollo del neocórtex, y el neocórtex es el asiento biológico de la conciencia de mí mismo. A partir de los 25 años puedo realmente empezar a ser consciente de mí y a ser capaz de autoobservarme. Hasta entonces, obviamente, como el gordo de la Navidad, podemos tener aproximaciones, pero yo no introduciría la herramienta como tal, sino que la utilizaría de forma un poco más indirecta. Obviamente estamos en un mundo donde toda la información está en todos lados y pues hay mucha gente haciendo posts de Instagram con el eneagrama y pues esto que al final acaba en YouTube. Es decir, tampoco vamos a negar la realidad, tampoco le vamos a ocultar a los niños o a los adolescentes el eneagrama como si esto fuera un secreto de Estado, ¿no? Se puede hablar normalmente del eneagrama, el eneagrama se puede dar a conocer, pero si lo trabajas con niños yo le quitaría peso. Yo creo que hay que simplificarlo. Yo creo que es más importante que ellos aprendan a autoobservarse sin que tengan la necesidad de saber si eso es de 4, de 8 o de 6. He dicho. Nos dice Francisco, muy bien explicado. Pedro, gracias. Así es que no sé si tenemos más preguntas. ¡Tachán! ¿Puedo hacer? Claro. La tendencia de una eneatipo a usar más un ala que la otra, ¿se mantiene en el tiempo? La tendencia, no, digo, porque después supongo que uno puede desarrollar todo lo que uno quiera, pero el ala, digamos. Yo tengo mi postura personal al respecto, que probablemente no sea la de algunos compañeros, ¿no? Yo creo que el asunto de los alas no es que yo desarrolle más una o desarrolle más otra. Yo creo que me identifico más con una que me identifico más con otra. Entonces, cuando ese ala está activa, como me siento cómodo con eso, me reconozco. Y no me doy cuenta cuando estoy funcionando ese otro ala. Pero esto es un asunto fundamental para mí, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo un curso, no voy a decir con quién, no viene el caso. Entonces observo que en la lista de Zoom de participantes, la gente pone su eneatipo y su ala al lado, como si eso significara algo. Nosotros trabajamos con el eneagrama para desidentificarnos, no para fortalecer la identificación. Entonces, bastante es decir, soy Pedro Espadas y soy un 7, y eso ya me quita un montón de territorio por el que yo podría volar en libertad, ¿no? Sino que como soy un 7 ya queda delimitada cuál es mi zona de confort y dónde me voy a mover. Y esa identificación me lleva a quedarme ahí y a sentirme a gusto con eso. Cuando yo digo soy un 7 con ala 8 o soy un 7 con ala 6, estoy limitando más ese territorio. Cuando todo en el eneagrama, todo en la personalidad funciona en polaridades. Si yo tengo el ala 8, tengo el ala 6.
Ahora, donde coloque yo la identificación, deja la otra parte de mí ciega. Y desde mi punto de vista, lo ciego es siempre mucho más peligroso que lo que se manifiesta. Es decir, puedo hacer más daño a mí mismo y a mi entorno, puedo generar más conflicto desde el ala en la que no me reconozco que desde el ala con la que me reconozco. Cuando actúo desde el ala en la que no me reconozco, me va a hacer, como no me voy a identificar con esos comportamientos, me va a hacer mucho más difícil reconocer lo que le he hecho al otro, en lo que me he equivocado, ¿no? Cuál ha sido mi exceso o mi defecto. Con lo cual, al no reconocerme yo en ese comportamiento, no puedo responsabilizarme de él. Y al no responsabilizarme de él, no va a haber ningún tipo de crecimiento al respecto. Por supuesto que la responsabilidad se la voy a colocar al otro. Entonces, para mí el asunto de las alas no es una mayor tendencia, sino un mayor grado de identificación con un ala o con el otro. Y para nosotros, el objetivo es desidentificarnos. Y nos identificamos por los comportamientos que tenemos. Nos identificamos porque nos reconocemos en la descripción que un profesor o un libro ha hecho de lo que significa eso. Por ejemplo, si yo fuese 5, mi ala 4 sería gigantesca con todo lo que dice el librito y la 6 sería nada. No miedos, no reglas, no responsabilidad. Es cierto que a los demás, yo si fuesen así, los dañaría mucho más con lo que me falta del 6 que con lo del 4, si fuese así. Es en ese sentido que me reclaman de que no me importa el horario, de que no uso el barbijo, de que como todo lo que me falta de sentido de responsabilidad, de tener un poco de miedo, de ser más, de pensar lo que puede pasar, los cuidados. Vamos a ver. El hecho, si tú eres un 5, el hecho de tener una ala 6 no significa que te comportes como un 6. Entonces, el eneatipo 5 tiene su miedo y su inseguridad, con lo cual no necesita ir al eneatipo 6 a pedirle más miedo. Cada uno de los tipos ya tenemos suficiente miedo. ¿Ok? Entonces, no es un asunto de me comporto como 6 o me comporto como 4. Es un asunto de que si tú te fijas en el símbolo, el eneatipo 5 y el eneatipo 6 comparten centro mental, son de la misma triada. Y sin embargo, el eneatipo 4 no. Entonces, el eneatipo 5, cuando está con su ala 4 activa, es una persona menos racional y que se deja llevar más por sus emociones, porque se está acercando al centro emocional. Mientras que cuando está funcionando con su ala 6, es una persona más racional y menos temperamental. Es simplemente eso. Uh-huh. ¿Tú te puedes reconocer en esos dos aspectos? Uh-huh. Sí. ¿Y cuántas veces al día intentas ser absolutamente racional? Cuidado que cuando digo ser absolutamente racional no significa ser absolutamente lógico, ni significa ser inteligente, significa pensar, pensar y pensar. Intentar encontrar la lógica de las cosas, intentar entender por qué, intentar prever los efectos negativos, ¿no? Intentar que todo sea mecánico, que todo tenga una explicación. Y esa misma búsqueda incesante de la lógica de las cosas y el sentido de las cosas produce muchísima ansiedad, porque hay cosas que no se pueden entender desde la mente. Lo que pasa es que no
como soy un eneatipo 5, intento no ponerme en contacto con esa ansiedad. Claro, capaz que es caminar un rato, viene pensamiento, y yo misma me digo, bueno, listo, mirá los árboles. Entonces me relajo y miro los árboles. Entonces después veo que de vuelta se va, ¿no? Y pensamiento, bueno, listo, a ver, el aire, y sentir el aire. Es como que yo misma me lo voy cortando eso que decís de pensar, la parte racional del día, pues si no sería 24 horas de pensar. No, pero habrá momentos en que tengas unas respuestas emocionales que sean menos lógicas o menos racionales. Pregunto. Y hoy en día muy poco. Pasa que, a mí me pasa que, no sé cómo decir sin meterme en mi historia, pero como yo tuve 20 años con problemas con ansiolítico, después era como otra persona. Estaba mucho más en los comportamientos del drama y de los comportamientos así de reaccionar y de enojarme. Pero yo ahora no encuentro mucho de eso en mí, hasta hace 2 años ahora. Ya, No tengo. pero es que yo no te estoy hablando del drama ni te estoy hablando de la ira. Yo te estoy hablando de que de repente pasas por un escaparate, te apetece algo y te lo compras sin pensar. Y muy poco ahora, pero antes era mucho. Pues eso es una Sí, parte sí. más emocional y menos lógica y menos racional. Ujú, Porque ahora, en vez de gastártelo en abrigos, te lo gastas en cursos, ya lo sabemos. ujú. Ah, bueno, sí. Pero sigue siendo lo mismo. Pero lo pienso. Si lo hago, no lo hago. Sí, claro que lo piensas, pero luego tomas la decisión con respecto a lo que has pensado. Yo te pregunto, cuando tú quieres hacer un curso, ¿estás pensando en si debes hacer el curso o estás pensando en cómo conseguir el dinero para hacer el curso? No, las dos cosas. Bueno, sí, tengo una parte donde es cualquier curso, lo que sea, y otra época donde digo, no, ¿cuál? Concéntrate, ¿cuál mejor, cuál no? Tengo un momento donde quiero todo y sí, tipo impulsivo, así, en todos lados, y de repente digo, no, bueno, pensá, elegí. Ahora estamos muy protegidos porque el Zoom nos protege, pero vamos, hay una serie de eventos que se organizan como de empoderamiento y de liderazgo y de esas cosas que a la gente la ponen a dar botes, la ponen eufórica y luego les ponen delante una oferta eh, con un descuento y tú firmas y en ese momento han anulado tu capacidad de raciocinio, ¿no? Esto en Madrid hay 2 o 3 instituciones que hacen esto habitualmente, ¿no? Como técnica de venta. Te estimulan la amígdala a tope, ya no puedes pensar y entonces firmas y de repente te has comprometido a hacer un curso de 3.000 euros porque, claro, es que ahora te lo ponen por 2.500 y te ahorras 500. Chris, tú sabes de quién hablo, ¿verdad? No sabes de quién hablo. Bueno, pues no lo voy a decir públicamente, pero vamos, hacen ese tipo de cosas. Entonces, las alas hablan simplemente de un impacto que tiene el eneatipo que tengo al lado en la circunferencia en mi mundo emocional. Entonces, si eres un 5, tu ala 4 te acerca más a tus emociones y tu ala 6 te las enfría más y te las racionaliza más. Y te mueves entre esos dos polos con tus emociones. Ahora, ¿te reconoces más en la 4? Pues tú sabrás por qué. Por la descripción. Claro, lo que pasa es que ya sabemos... No por lo interno, por lo externo. Ya, pero es que ya sabemos que las descripciones de las alas de los libros están mal. Lo que pasa es que esto, pues otra vez, nadie cambia los libros. La información que está en la mayoría de los libros de Enneagrama puesta en las alas es información de instintos.
Ujú. Sí, porque se parecen después. Hay conexiones. ¿no? Entonces, básicamente, si tú coges un libro de enneagrama y te lees el 7 con ala 8, eso corresponde al 7 sexual. Y el 7 con ala 6 es el 7 social. Si miras los comportamientos son así. Ujú. Pero como en un primer momento la información de los instintos, el señor Claudio Naranjo se la reservó y lo poco que contó, hubo un señor que se llama Bob Ox que cogió esa información y la colocó en las alas, pues ya está. De ahí, de Bob Ox, que era un jesuita, bebieron todos. Y está mal la información en los libros. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Ok? Gracias. Entonces no hay, para mí no hay una mayor tendencia, hay una mayor identificación con una o con otra. Y descubrir cuál es el ala que tengo activa significa que tengo que trabajar mi eneatipo de una manera o de otra. Desidentificarse. Sí, pero no desidentificarse siempre. Pero no es lo mismo parar un mecanismo que va a 100 revoluciones por minuto que parar un mecanismo que va a 1000 revoluciones por minuto. Entonces, un ala me pone a 1000 revoluciones y el otro me pone a 100. Qué bueno. Con lo cual tengo que hacer cosas diferentes para echar el freno. Muy bueno. ¿Ok? Ok. Dice M. Cuando yo era pequeño, leía unos cómics, unos TVOs de Mazinger Z, el robot de las estrellas, que no era exactamente el Mazinger de los dibujos animados. Y entonces en la segunda temporada había un personaje que se llamaba M. Salía encapuchado y solo había una M ahí. Entonces ahora leo que M tiene una pregunta y digo, ¿será la misma M? Que al final era la madre del piloto del Mazinger, que no había muerto en el accidente como se creía. Ay, señor, qué tonterías digo. Dice M, el eneatipo a partir de los 25 años, entonces será el mismo el que predomine toda la vida. Soy 1. El eneatipo a los 7 años ya está constituido. Y es así para toda la vida. No se puede cambiar de eneatipo. Lo que sí se puede es actualizar la versión del programa. Cuando nosotros trabajamos con el eneatipo, lo que hacemos es actualizar el programa para que no funcione el hardware exactamente igual que funcionaba cuando teníamos 4 años. Entonces, conforme yo voy actualizando el software, digamos que tengo más posibilidades y más compatibilidad con otros sistemas. Ese es mi trabajo real. Lo que pasa es que a los 25 termino de desarrollar la capacidad de tomar conciencia de eso. ¿Ok? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El asunto aquí no es ser 1, ser 2, ser 3 o ser 4. Es saber cómo peinarlo. Claro. O sea, todos nosotros tenemos un tipo de pelo. Gente que es rubia, gente que es morena, gente que es pelirroja, gente que es castaña, gente que tiene el pelo negro, liso, rizado, fosco, más grueso, más fino, todas estas cosas, ¿no? Entonces, uno tiene el tipo de pelo que tiene. Se puede hacer alisado japonés, se puede hacer permanentes, se puede teñir, se puede cortar. Podemos hacernos todas esas cosas. Pero en el momento en que dejas de hacerlo, tu pelo vuelve a ser el que era.
Entonces, tu tipo es tu tipo. Y sobre eso es sobre lo que trabajamos. Ahora, ¿cómo sacarle más partido a un pelo fino? ¿Cómo tunearlo para que parezca que no es tan fino si no te gusta? Pues hay cosas que puedes hacer y ese es el trabajo que hacemos con la personalidad. Tunearnos, aprovechar lo que tenemos y buscar cómo incorporar las cosas que no tenemos, cómo desarrollarlas. Entonces, el eneatipo 1 no tiene tolerancia. Pues en una versión normal no, pero en una versión actualizada a niveles de conciencia altos, el eneatipo 1 es muy tolerante, porque es la misma polaridad, es la misma sensibilidad, expresándose en la polaridad intolerancia o en la polaridad tolerancia. Y esto lo consigues cuando vas a un buen peluquero. Porque todos sabemos que no todos los peluqueros sacan el mismo partido de nuestro pelo, por eso tenemos un peluquero. Entonces no vas a que te arregle el pelo otro, porque sales de allí que ni te conoces. Señor. No se puede cambiar de imagen. Bueno, más preguntas. Yo tengo una... también, hoy estoy que quiero tu opinión en una cosa que he escuchado muchas veces y no sé, me encantaría saber cómo piensas, ¿no? Y es gente que habla... Sobre todo si doy un poquito de caña a los demás. Hombre, claro. Hombre, es que tu punto de vista es muy edificante y muy refrescante y a mí me encanta y se queda conmigo, o sea que... he escuchado a mucha gente, fíjate, no te voy a decir a muchísima, pero sí he escuchado a gente hablar del eneatipo de países, es decir, que hablan de, pues, España es un país 4, o Cuba es un país 7, o México es un país 8. Entonces, pues quería saber tu opinión. En el día de la Constitución me preguntas por países. Hombre, claro. Qué ¿Cuándo bonito. mejor? A ver, esto es como los aumentos de un microscopio. ¿Correcto? Entonces, si tú miras a España con una lente 100, ves una cosa. Ahora, si subes la lente a 500, empiezas a ver que valencianos y gallegos no es lo mismo. Ahora, si subes la lente a 1000, empiezas a ver que Lugo y Coruña no es lo mismo. Ahora, si subes la lente a 2000, empiezas a ver que los de Coruña ciudad y los de Santiago no son lo mismo, ¿no? Si subes la lente más, pues no es lo mismo, no me sé los nombres de los barrios, pero seguro que no es igual la gente de un barrio pijo de Coruña que la gente de un barrio humilde de Coruña, ¿no? Todo es gente buena, ¿eh? No es que queramos decir nada. Entonces, claro, afirmar que todo un país tiene una característica, pues me parece muy arriesgado, ¿no? Ahora, creo que sí que podemos hablar de algo que podemos llamar la cultura española. ¿Ok? Entonces, la cultura española sí que tiene unas características que podríamos colocar o que yo colocaría en ese arquito que está entre el 7 y el 8. Una gente muy disfrutona y una gente muy improvisadora y de mucho tirar para adelante, ¿no? De mucho no hacer nada y de repente pegar un gran empujón a la vida, ¿no? Ahora, esa cultura española, que creo que sí que podemos definir, no permea exactamente igual a todos los individuos que en su DNI pone españoles, ¿no? Hay personas que esa parte de la cultura está más incorporada a la personalidad y están identificados con ella y la exhiben,
y hay otras personas que eso está menos expuesto, ¿no? Es muy interesante cuando miramos el tema de las nacionalidades y miramos el tema de la política, ¿no? Todas las nacionalidades son egoicas. Ningún ser humano tiene tener una bandera como necesidad psicológica. Tienen la pertenencia a un grupo. Y de repente yo me identifico con un grupo que tiene una bandera y que eso se llama nación. Pero con la misma alegría o con la misma poca trascendencia que me identifico con un equipo de fútbol. ¿Qué ocurre? Que hay gente que utiliza eso para su propio beneficio, ¿no? Entonces, nuestro deseo de pertenecer, nuestro deseo de tener una identidad, nos va a hacer que aceptemos cosas como pagar una cuota de un club de fútbol o entregar el poder político a unos señores. ¿Esos señores para qué quieren el poder político? Pues los que sean políticos honestos para reformar la sociedad y los políticos sospechosos habituales para embolsarse los presupuestos. Todo a costa de generar una identidad. Cuando tú naces en un entorno donde esa identidad se valora, si quieres ser valorado, tienes que adoptarla. Más aún si se da la circunstancia de que eres una familia de inmigrantes, que tus padres son de otro sitio, pero tú has nacido allí. Entonces, para pertenecer, vas a absorber mucho más la ideología que se atribuye a ese entorno, a esa identidad nacional, de lo que haría uno que está por allí, porque no necesita demostrar nada, ¿no? Entonces, para pertenecer a veces nos volvemos muy exhibicionistas con nuestra identidad nacional o con nuestra identidad deportiva. Y ahí tienes a los hooligans que se dan de hostias porque ha perdido su equipo, que quieren zurrarle a los del equipo contrario. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuán lejos está eso de ser un deporte? ¿No? Pues la política que está pensada para generar paz en el entorno, armonía, bienestar social, exactamente igual, se acaba convirtiendo en un arma de conflicto y en un separar a la población en un grupo y en otro grupo. Es terrible esto, lo estamos viviendo en España en estos momentos, ¿no? Y todo esto nace de esa idea de que hay que ser de determinada manera y de las etiquetas. Y de la necesidad que tenemos todos de colocarnos pegatinas para saber quiénes somos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos permeados por eso en nuestra identidad? La estructura de nuestra personalidad es nuestro eneatipo, sí o sí. Y eso significa cómo voy a gestionar todo el resto de aspectos de mi personalidad. Si yo estoy identificado con ser de una ideología política o estoy identificado con ser de un credo religioso, cuando yo no soy una persona con un grado de conciencia alto, cuando atacan ese credo religioso o esa ideología política me siento atacado. Entonces, defenderme de ese ataque me hace sentir bien conmigo mismo. Cuanto más estresado estoy, más necesidad tengo de sentirme bien conmigo mismo. Con lo cual, más me enfrento a todo el que es diferente. Si encima, como están haciendo los políticos ahora, en esta mezcla explosiva inyectamos un poquito de miedo,
ya no solo necesito defender mis ideas, ya necesito defenderme yo, porque el otro es peligroso. Los que me conocéis sabéis que yo soy negacionista. Aquí tenemos una vez más una etiqueta, como si ser negacionista fuera algo concreto. Dentro del movimiento que no está de acuerdo con lo que está pasando y cómo se está gestionando, que no interpretamos los hechos de la misma manera, hay infinidad de personas, cada una de su padre y de su madre, con su manera de ser, con su sistema de creencias, con sus ideas políticas. Ahora, van y nos colocan la misma etiqueta a todos, ¿para qué? Para generar un enemigo. Entonces, todo el que no es negacionista está al otro lado. Y el que es negacionista se convierte en un peligro. Y de repente yo, que a mí no me importa la consideración de negacionista, escucho opiniones sobre mí por el hecho de decir que soy negacionista que no tienen nada que ver con lo que yo soy. Entonces el asunto es, ¿quién da valor a esas opiniones? Perdón, ¿quién da valor a esa etiqueta? ¿Quién nos dice lo que es ser español y lo que es ser catalán? ¿No? ¿Quién nos dice lo que es ser de izquierdas y ser progresista? ¿Quién establece esos valores? ¿Quién los iguala, los desiguala o los enfrenta? Hay mucho jaleo ahí. Entonces, yo puedo pensar, yo soy español, ¿y qué significa para mí ser español? Yo soy negacionista, ¿y qué significa para mí ser negacionista? Y ese es mi área de trabajo. Porque, por supuesto, todas estas identificaciones te pueden meter en problemas. Ahora, el asunto es que con todo lo que estamos viendo en televisión, estamos intentando, como siempre, que cambie el otro y no trabajarme yo lo mío. En cuanto pongo al enemigo fuera, el trabajo personal, el crecimiento interior, la consciencia, se posterga. Y eso es en lo que estamos. Más allá de consideraciones que sabéis que yo en todo lo que siempre quiso no quiero entrar en consideraciones políticas, sociológicas o científicas, ¿no? Pero sí entender lo que está pasando y cómo convertir al otro en malo me tranquiliza a mí pensando que soy bueno. Y como soy bueno ya no tengo que cambiar. Cuando en realidad si yo quiero que las cosas cambien, lo único que puedo hacer es cambiar yo. Y todo esto ha salido por el tema de los países. Bueno, te he contestado a tu pregunta y a 7 más que no has hecho. Sí, el tema de la lente ayuda mucho, ¿no? O sea, porque al final no estamos funcionando en vacío, funcionamos en un contexto, ¿no? Entonces es interesante, contexto que entiendo que nos, bueno, pues que nos deja huella o que nos impacta, o bueno, que es el contexto en el que estamos, ¿no? Sí, sí. Es que, o sea, no España en concreto, todos los países, al final son millones de individuos con características grupales infinitas, ¿no? Entonces, en cualquier sitio que vayas, es muy difícil encontrar un atributo que compartan todas las personas del grupo, ¿no? Es que es como ridículo. Entonces, decir, los españoles son, los italianos son, los no sé qué son. Sí, sí.
como si todos los españoles fuéramos Iguales. folclóricas, ¿no? Como si todos fuéramos como los hombres toreros y ellas folclóricas, ¿no? Pues es un despipote. Pero en fin, esto hay gente a la que le tranquiliza. O que expresan estas opiniones para demostrar cuánto enneagrama saben. No diré más. Bueno, a ver, ¿qué dice Francisco Guillermo? ¿Qué cabrones sois, Francisco Guillermo? Poner la cámara un rato que os veamos las caras. Aquí por el chat, de verdad. Con lo inspirador que es ver la mirada de una persona y saber sobre la marcha si le estoy contestando y no tener que mirar el chat. Es que estas tecnologías de verdad no fomentan la humanidad. Qué lástima. Bueno, pues dice Francisco Guillermo que se acaba de llevar este bonito rapapolvo por parte de él. Perdón por seguir con mi egocentrismo sobre el 4, jaja. ¿Cómo puedes ser tú mismo sin compartir tu mundo interior con alguien? ¿Es tan soso y aburrido con eso? Sin eso me siento como un mueble de Ikea. 4x. Pues es que no entiendo que eso es una autoexpresión. No sé si es una pregunta, no sé qué quieres preguntar. ¿Cómo puedes ser tú mismo sin compartir un mundo interior con alguien? Es tan solo y aburrido, me siento como una idea. Pues, oye, pues siendo un tú mismo secreto. Ya está, es así de fácil. Los 5 son quizá el eneatipo con menos disposición a compartir ese mundo interno, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿qué es ser tú mismo? Porque ser tú mismo es algo que no se puede evitar. ¿Cómo hace uno para no ser uno mismo? Otra cosa es cuando uno trata de ser lo que no es y llama a eso ser uno mismo. Entonces, la cosa ya no va de ser, sino de hacer, que es uno de los grandes conceptos que nos invierte el ego, ¿no? Entonces uno no tiene que hacer nada para ser siempre uno mismo, es inevitable. Ya quisiera yo no ser yo mismo a veces, pero es que soy yo mismo todo el rato, con mis luces y mis sombras, ¿no? Ahora que en el compartir tu mundo interior contigo mismo encuentras una experiencia que te hace sentir bien, a diferencia de lo que sería sentirte un mueble de IKEA, pues bueno, entiendo que como hay para todos, seguro que hay gente que le gustaría ser un mueble de IKEA por cualquier tipo de motivo, ¿no? No lo sé, no entiendo tu pregunta. Ilumínanos, conecta la cam, dinos algo. O como eres 4, haces pausas dramáticas. No nos escribe nada. Bueno, dice M. Carmen, ¿cómo trabajar el instinto ciego? What a question. ¿Cómo trabajar el instinto ciego? Pues lo primero que hay que hacer con el instinto ciego es quitarnos la venda. Conseguir que deje de ser ciego. Y eso significa tener un grado altísimo de autoobservación y un grado altísimo de no juicio. Porque nuestros comportamientos hacia el instinto ciego es probablemente uno de los aspectos de nuestro ego sobre el que tenemos un mayor nivel de censura.
hacemos un montón de cosas para satisfacer nuestro instinto ciego en las que no nos reconocemos. Y entonces, en cuanto que conseguimos una mínima satisfacción, sacamos eso de nuestra atención, lo apartamos y lo obviamos, porque no nos reconocemos en ese comportamiento, porque nos avergonzamos, porque no nos gustamos, porque tenemos miedo de que los demás nos rechacen si supieran que hacemos eso. Entonces, el primer asunto es ser capaz de mirar, ser capaz de ver, reconocer esas cosas que hago para calmar mi instinto ciego, que yo la mayoría de las veces digo que son chapuzas, que son soluciones chapuceras porque no construyen, ¿no? Son soluciones de consumo rápido. Eso de entrada, ser capaces de ver. Y en segundo término, el trabajo de los instintos pasa siempre por aprender a escuchar el cuerpo, por aprender a saber y reconocer lo que tu cuerpo de verdad necesita, que no tiene nada que ver con lo que tu ego opina que tu cuerpo necesita. Entonces, necesitamos aprender a dialogar con nuestro cuerpo, a escuchar lo que de verdad en este momento es urgente para él. Esto tampoco significa que tengamos que dárselo todo el rato y convertir a nuestro cuerpo en la autoridad, ¿no? Nosotros tenemos 3 centros, tenemos el centro emocional, el centro mental, el centro visceral, y entre ellos hay que llegar a acuerdos. Entonces, trabajar el instinto ciego es trabajar la conciencia sobre mis necesidades corporales, sobre los recursos que tengo para atenderlas y atender siempre lo que sea más urgente o más importante. Y eso al final es opinable, porque la mente opina una cosa, el corazón opina, pero conforme uno se va atreviendo a salir de su zona de confort instintiva, se va atreviendo a quitar energía del instinto dominante y poniéndola en el ciego o poniéndola en el medio, uno va aprendiendo, uno va conociéndose mejor, uno va conociendo su cuerpo mejor. Y cuando uno conoce a otro mejor, va entrando en mejor relación. Y al final es a lo que podemos aspirar, porque en la sociedad en la que vivimos tenemos una excesiva identificación con nuestro cuerpo, cuando en realidad nuestro cuerpo solo es la mitad nuestro. La mitad de nuestro cuerpo o la mitad de las funciones de nuestro cuerpo tienen que ver con que nuestro ser se pueda expresar en el mundo físico, se pueda expresar en el mundo material. Pero la otra mitad de nuestro cuerpo es un bicho, es un mamífero. Y los mamíferos siguen sus propias reglas. Los mamíferos están dentro de, por muy evolucionados que seamos, estamos dentro del ciclo de la vida. Pertenecemos a una especie. Y esa mitad nuestra que pertenece a una especie muchas veces nos va a pedir que hagamos cosas que no son especialmente beneficiosas para nosotros como individuo. Entonces tengo que entender eso y tengo que aprender a manejarlo, porque no puedo negar la naturaleza animal de mi cuerpo. Entonces, entrar en buena relación con él también es respetar eso y entenderlo y darle su espacio. No sé si te ha servido la respuesta, Mari Carmen, o no. Voy a dejar de responder preguntas del chat porque es que me siento muy solo. Es como, yo nunca quise tener un programa de radio de responder a cartas. Consultorio de la señorita Francis, esta, o como se llamara, Elena Francis, ¿no? Siendo un poco así. Quiero ver caras, quiero diálogo. Una pregunta. Una pregunta. Bueno, Pedro, por lo menos una voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, sí.
Oigo Desde voces. mi desconocimiento que dije antes, que yo soy neófita en esto y nunca he oído hablar y además me interesa por diferentes motivos. Con lo que acabas de comentar ahora, y ya te digo, desde el desconocimiento, ¿vale? Cuando dices escuchar a nuestro cuerpo, ¿a qué te refieres? ¿A las reacciones físicas que podamos tener de nuestro cuerpo? Es decir, yo qué sé, me duele la cabeza o tengo, no sé, o ahora siento que estoy más cansado. No sé si te refieres a eso o hablas en otro plano diferente. Pues Cuando hablas de... hablo un poco de eso y hablo de más cosas. Es decir, cuando tú te das cuenta de que estás cansada, obviamente tu cuerpo está pidiendo descansar. Y te está pidiendo descansar porque necesita recargar su energía. Ahora, es posible que tú sientas que tienes que hacer algunas cosas antes que descansar. O que creas que si no las haces va a pasar algo malo. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Vale. Pero otro ejemplo, por ejemplo, es cuando tú llegas a un sitio y de repente tu cuerpo se tensa. ¿Has tenido esa experiencia alguna vez? Sí, claro. ¿Has tenido la experiencia alguna vez de estar hablando con una persona, no registrar lo que está pasando, que esa persona te diga algo y de repente media hora más tarde notas que tienes la mandíbula encajada, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu cuerpo todo el rato, exactamente igual que tus otros centros, está procesando información y esa información hay que tenerla en cuenta. Vale. ¿Vale? Entonces, tu cuerpo opina. Yo no digo que tenga razón, pero sabemos que todo lo que se expresa para ser escuchado y en el momento que es escuchado deja de expresarse. ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. Entonces, Queda claro. en todos los temas somáticos sabemos que muchas veces el síntoma, que es lo más visible, es solo una llamada de atención de otra cosa que está pasando internamente que es más importante. Al ¿Ok? final supongo que será encontrar un poco ese equilibrio entre lo que comentabas, que ya digo que entre el centro emocional, visceral, mental, ¿no? Supongo que empezamos quizá por la parte que más podamos controlar, que es el cuerpo. Ese que... Así tú puedes controlar tu cuerpo como te envidio. No, pero es el que quizá ya quisiera yo, estaría estupendo, vamos, se acababan los males del mundo, tal cual. Pero es el que sí que puedo escuchar desde mi desconocimiento como persona, como mi yo, mi ego, decir, bueno, si esto me está pasando, quizá tenga otra causa. Tú no puedes escuchar tus pensamientos. Uf, mi mente es un hervidero a veces, me vuelvo Claro, loca. claro. Lo que pasa es que uno de los grandes valores que tiene el trabajo de Gurdjieff y del Cuarto Camino es el darnos cuenta de la capacidad que tenemos todos para repartir nuestra atención, ¿no? Vivimos en un mundo que intenta atrapar la atención y que estemos concentrados solo en una cosa. Entonces el asunto es ser capaz de dividir mi atención entre mis tres centros y observar cómo se influyen unos a otros. Porque si yo empiezo a pensar en determinada dirección, muy pronto mi cuerpo va a registrar la intensidad de mi pensamiento. Y esto sirve tanto para relajarse como para alterarse. Quiero decir que no es, Sí, no de es acuerdo. necesariamente malo, ¿no? Entonces, yo tengo que entrar, tengo que ser capaz de observar desde la neutralidad el comportamiento de mis tres centros frente a la realidad. Y cuando yo observo el comportamiento de mis tres centros frente a la realidad, si yo conozco mi eneatipo, voy a ser capaz de reconocer cuál es el funcionamiento automático. Lo que siempre hago, la emoción que siempre expreso y la que nunca me permito expresar, incluso aunque le esté sintiendo. Lo que digo
que a veces no tiene nada que ver con lo que pienso. Lo que mi cuerpo está pidiendo, que no necesariamente es lo que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, darnos cuenta de todas estas cosas y ser capaces de descubrir con todo este mejunje de voces, apartando los patrones, apartando lo programado, apartando lo automático, qué es lo que de verdad en este momento es real. Y desde ahí decidir desde la conciencia, desde la autenticidad y sin estar mediatizado por el tener que sostener una imagen frente a mí mismo y a los demás, que es la identificación. ¿Por qué no puedo hacer yo algo? ¿Por qué no puedo yo expresar un comportamiento diferente a el que se supone que es habitual en una persona como yo, que soy alegre, divertido, ¿no? ¿Por qué de repente no puedo funcionar en el mundo como una persona triste, desesperada o una cosa mucho más terrible para un 7, aburrida? ¿Por qué no? Si estoy aburrido, estoy aburrido. Y entonces, ¿por qué voy a tener que cambiar el aburrimiento? Es un concepto, o sea, es darle la vuelta a la tortilla. En vez de hacer algo para no aburrirme, es quedarme delante de mi aburrimiento, permitirlo, si es lo que hay en este momento. Porque la realidad cambia a cada momento. Y lo que más dificulta que la realidad cambie es el afán que tiene nuestro ego en sostenerla, en sujetarla para que sea de determinada manera. Entonces tú cuando Queda te vas... claro, Pedro. Ah, vale. No, que me ha quedado, no, sí, pero como ya te digo, todo esto es nuevo y me está gustando muchísimo. Bueno, nos alegramos. Gracias. Bueno, ¿cómo lo veis? Fabiana y Cristina, que sois las que tenéis ojos, porque los demás tienen iniciales. Yo tengo otra pregunta más. Yo me aprovecho, o sea... Cristina Madrina, si tú tienes derecho a todo. Vicio, lo que tengo es vicio. Oye, ¿te consta, sobre todo por el tema de obras de teatro, que estén basadas en el eneagrama? O sea, porque películas sí sé que hay alguna, pues la de la montaña sagrada, pero ¿te consta que haya películas basadas en el eneagrama u obras de teatro basadas en el eneagrama? Hace muchos años en Madrid tuvimos, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo perfectamente porque fui a verla, que fue una obra que pusieron en una sala alternativa que se llamaba la Sala TIS, que está en Lavapiés. Y ahora mismo no recuerdo el nombre de la obra, pero era una obra muy divertida, que tampoco recuerdo el nombre de la compañía de teatro, pero sí que sé que el origen de su conocimiento del eneagrama viene de una persona que ahora está un poco desaparecida en combate y hace mucho que no sé de ella. Es una persona que se llama Rosa Alonso, que fue de las primeras personas en España que se formó con Helen Palmer. Entonces ella dejó su material a esa compañía de teatro y la obra tenía dos partes. La primera era como la presentación de los 9 tipos, todo desde el punto de vista de la comedia, ¿no? Y en la segunda parte era cómo los tipos se relacionaban entre sí, ¿no? Era como una especie de... El 5 se encuentra al 7. Entonces, obviamente hay un desencuentro, el 5 se va y el 7 se encuentra al 1, hay un desencuentro, no sé qué sé, ¿no? Y van pasando esas cosas y era francamente divertida. Entonces, yo sé porque me han hablado de ello, que en Estados Unidos hay algún cómico que ha montado espectáculos basados en el eneagrama, ¿no? En cómo podíamos hacer, ¿no? Pues como lo que hicimos el año pasado en el Congreso de la Asociación, ¿no? Que hicimos un espectáculo que se llamaba Diego Me, donde veíamos cómo los eneatipos atendían a
a un comercial de telefonía por el móvil, ¿no? Pero no sé decirte muchas más cosas que se han hecho en teatro basadas en el eneagrama. No hay ninguna obra que estén los 9 personajes, los 9 eneatipos y haya interactuación ahí y que yo sepa que se ha escrito desde ahí. O sea que hay un hueco en el mercado. Hay que hacerla. Hueco en el mercado hay, lo que no sé si es comercial. A lo mejor Fabi sabe, porque para esto los argentinos son bastante experimentales, ¿no? A lo mejor en Argentina sí que se ha hecho algo parecido, o en cualquier otro lugar del mundo, pero vamos, no, desde luego que haya trascendido. Ya me acuerdo cómo se llama la obra, se llamaba N World, Mundo N. No, conocida acá en Argentina que yo conozca, no. Sí que hay gente que lo hace, pero no se llega a ser muy conocida, que lo hace así como con No, video. pero yo creo recordar haber leído alguna noticia en Facebook de alguna obra de teatro montada por una compañía de teatro y basada en el eneagrama. Sí, yo también me acuerdo que me lo habían mandado, pero me voy a fijar si todavía lo O sea, tengo. pero no, como no la pude ver porque no se hizo en España, pues no sabría decirte, pero me suena algo que se hizo en Argentina. Hará como 3 o 4 años ya quizá de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O nos vamos a celebrar el Día de la Constitución tomando una comida reconstituyente? ¿No? No. Pues nada, gracias a todos los participantes Muchas gracias, Pedro. en sus distintas modalidades. No sabemos si Francisco o Guillermo, cuando le contamos lo de IKEA o no sabemos al final. No nos ha respondido nada todavía. O sea que está en el momento de no compartir su mundo interior. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, que tengáis los que estáis en España, que creo que casi todas las comunidades tienen puente, que lo disfrutéis, y los que no, pues nada, que lo paséis bien. Supongo que haremos ¿no? Cristina Madrina, haremos un todo lo que siempre quiso navideño. Sí, claro. Pues, para celebrar las fiestas, así es que ya os lo comunicaremos por las vías habituales. Que tengáis buen día. Muchas gracias, Pedro. Buen Gracias. día a todos. Un placer. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Hasta luego. Cristina.